Comienza. Listo. Entonces, vamos a practicar un poquito esto de las transformaciones y a ser un poquito más específicos en algunas partes. Entonces, vamos a comenzar transformando el que es un poco más fácil, que son la velocidad lineal en una velocidad angular. Entonces, digamos que nos dice un ejercicio que en cierto movimiento circular, en un instante, t igual 0, conocemos lo siguiente. Nuestra velocidad es de 3i menos 4j en el sistema internacional. También conocemos que tenemos la velocidad, tenemos el radio, es de 2.5 metros, y conocemos el sentido de giro, más 3 menos 4. Digamos que en este instante nos encontramos en el primer cuadrante. Listo, en función de estos datos, encontrar la velocidad angular en este instante. Y bueno, solo eso por el momento. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer estas transformaciones? Como acabamos de recordarlo, este es un vector, necesitamos sus dos componentes, la magnitud y la dirección, y en este caso lo vamos a encontrar por separado. Magnitud y dirección aparte. Comencemos con la magnitud, que es un poco más simple. Para la magnitud de este necesitamos primero conocer la magnitud del equivalente en el lineal, el equivalente de la velocidad angular. El lineal es la velocidad lineal. Como lo tenemos de forma vectorial, encontremos la magnitud de este vector, que nada más es Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y justo este es de los fáciles, nos quedaría una magnitud de 5 metros sobre segundos. En ese caso, 3 más 4 por 4, sí, tendríamos una magnitud de 5. Y ahí sí, aplicamos la relación de transformaciones de magnitudes. Las cantidades lineales son iguales a las angulares multiplicadas por el radio. En este caso, el lineal viene a ser la rapidez lineal. El angular viene a ser la magnitud de la velocidad angular. Y el radio, que era parte de los datos, no era de 5. El radio es de 2.5. Y listo, despejamos el que nos interesa. 5 dividido por 2.5 y tenemos una velocidad angular en el sistema internacional de 2. Una rapidez angular, solamente la magnitud. Bien, ahora necesitamos la dirección. Para la dirección tenemos que tener dos cosas en mente. Recuerden, es primero encontrar la recta que es perpendicular al plano. Como en este caso, no creo que lo especifique, pero ya que la velocidad está en el plano XY, entonces estaríamos en el plano XY, nuestro movimiento es en el plano XY. Aunque sí sería bueno especificarlo, pongámoslo como los datos. El cuadrante del plano XY. Porque sí podríamos tener una velocidad de este estilo cuando estamos en algún plano inclinado en el espacio. Entonces mejor si los datos nos dicen directamente que estamos en este plano. Si es que estamos en este plano, entonces la recta perpendicular es el eje Z. Así que cualquiera de nuestros vectores angulares, en este caso la velocidad angular, tendrán que estar en el eje Z. Es decir, tendrá que tener un unitario más k o menos k. Así que ¿cómo determinamos finalmente cuál es el que necesitamos? En este caso vamos a hacer un pequeño gráfico, porque nos dice que en este instante nos encontramos en el primer cuadrante, y si en el primer cuadrante tenemos esta velocidad, significa que ya tenemos un cierto sentido de giro específico. Entonces vamos a hacer un bosquejo de esto.
Ponemos aquí nuestra circunferencia. Ponemos un eje arbitrario que parta desde el origen de desde el centro más bien de esta figura. Y respecto a este plano XY, que tiene centro en el centro del círculo, nos encontramos en alguna posición del primer cuadrante. Eso era nuestro dato. Estamos en el primer cuadrante. En algún lugar por aquí. Y de ahí, eso lo que necesitábamos era para saber cuál es el sentido de giro y de ahí utilizar la ley de la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? La velocidad es este vector de aquí. Voy a dibujarla aquí al lado. Es de más 3 menos 4, es decir, más o menos es un vector que está apuntando hacia el cuarto cuadrante. Nuestra velocidad en este instante. Y nosotros sabemos que las velocidades instantáneas tienen que ser perpendiculares, no, tienen que ser tangentes a la trayectoria en la que se encuentran. Entonces, para que este vector sea tangente a esta trayectoria, tendríamos dos posibilidades. Podríamos estar más o menos aquí, o también podríamos estar acá, justo en el lado opuesto. Pero en este caso solamente tendríamos que estar en uno de esos dos posibles lugares. En este caso es en el de aquí arriba, porque nos decía el ejercicio que con esta velocidad en este instante nos encontramos en el primer cuadrante. Es decir, toda esa información, lo que nos querían decir es que tenemos un sentido de giro horario en el plano XY visto desde atrás, desde el frente. Tenemos este sentido de giro, un sentido horario. Y ya, entonces ahí sí nada más tenemos que ocupar la ley de la mano derecha y sabemos que nuestro resultado deberá estar en Z. Entonces, nuevamente nos torcemos la mano lo suficiente como para que, imaginando un reloj que está en la pared al frente, el plano XY es la pared al frente, movemos nuestros dedos de la mano derecha de forma que estén yendo, por ejemplo, de 12 a 3. Entonces, para que estemos yendo de 12 a 3, nuestro pulgar debería estar apuntando hacia adelante y hacia adelante es la dirección menos Z. Entonces estaremos utilizando una dirección menos K. Y listo. Juntamos los dos resultados y tenemos la velocidad angular en este momento. Sería velocidad angular en este instante inicial. ¿Cuánto era la magnitud? 2. Entonces menos 2K radianes sobre segundo. Y listo. ¿Alguna pregunta? Y en que siempre nos van a dar el cuadrante o va a haber ejercicios que nosotros debamos, debamos encontrar en qué cuadrante está. Por lo general, no nos dan de esta forma. Hay unas cuantas formas en las cuales nos pueden dar datos. En este caso, justamente era para saber en qué posición estábamos, pero igual hay algunas combinaciones. Pero en definitiva, de todos los datos que nos den, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Principalmente es encontrar la posición en la que estamos y la velocidad vectorialmente que tenemos. Esos son los dos datos principales que necesitamos para cuando nosotros analicemos la parte lineal del movimiento. Voy a ponerlo por aquí. Los datos lineales de todos los datos que nos den, lo que nos interesa y a lo que debemos llegar de alguna forma con los datos que tengamos, son la velocidad inicial o la velocidad en algún momento de forma vectorial, la posición inicial o en ese mismo instante, y además en caso de ser un movimiento que tenga aceleración, si es que es acelerado o retardado. Acelerado o retardado.
Esto es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué nos podrían dar en lugar del cuadrante? Nos podrían haber dicho directamente que es un movimiento en sentido horario. Si es que nos decían que era un movimiento con sentido horario y teníamos esta velocidad, entonces de todas formas la posición inicial tendría que haber sido ese punto. También nos podían haber dado la dirección de la aceleración o incluso solamente la dirección de la aceleración normal. La aceleración normal también me ayuda a determinar en qué parte del gráfico me encuentro. Entonces, hay algunas posibilidades que tenemos para el dato específico, pero de todas formas lo que nos interesa es conocer la posición en la que me encuentro, eso sí es completamente necesario, y como datos adicionales, normalmente la velocidad lineal es útil, y además, esto también es completamente importante, saber si es que es acelerado o retardado, o si la rapidez es constante. Pero vamos a hacer un poquito más de ejemplos al respecto. Una pregunta, ¿cierto? ¿Y que puedes hacer algún ejemplo determinando la magnitud de la posición? Ya vamos, primero pasamos por aceleración, después vamos a la posición. Bien, entonces justamente vamos al segundo ejemplo. Determinar la aceleración angular es un poquito más elaborado, pero es nada más la misma idea llevada al siguiente escalón. Entonces, digamos que nuestros nuevos datos son un movimiento circular, en el cual tenemos un radio de 3 metros, tenemos una, ¿cuánto ponemos? Una rapidez de 10 metros sobre segundo, una aceleración con una magnitud de 30 de 40. Ojalá no me salga una inconsistencia. Y nos faltaría el sentido de giro, rapidez, aceleración, radio, sentido de giro, o sentido antihorario en el plano XZ. Me parece que con esto es suficiente. Veamos, lo que queremos encontrar es la velocidad angular nuevamente, pero especialmente la aceleración angular. Queremos encontrar estos dos. Bien, entonces voy a hacer igual un gráfico, ¿no? Sí, un mini gráfico al menos de los ejes. Si estamos en el plano XZ, XZ normalmente lo graficamos así, visto desde arriba. Tendríamos un sentido de giro antihorario. Sí, antihorario. Es decir, estamos yendo desde el Z positivo al X positivo. Nuevamente, con la analogía del reloj, significaría que si ponemos un reloj en el suelo, nuestros 4 dedos de la mano derecha deberían ir por el contorno del reloj desde las 3 hasta las 12, y por lo tanto el pulgar debería estar apuntando hacia arriba. Entonces, viendo el reloj abajo, hacemos este movimiento, el pulgar está hacia arriba, y eso significa que la dirección, sentido antihorario, significa que la dirección de la velocidad angular es hacia arriba. Recuerden que siempre que estemos hablando de un sentido de giro, el cual podemos determinar de un par de formas, al menos, o de la posición en la que estamos, o directamente que nos digan cuál es el sentido de giro, o simplemente conociendo la velocidad en el punto en el que nos encontramos. Pero este sentido de giro, lo único que nos indica al aplicar la ley de la mano derecha es la dirección de la velocidad angular. No nos indica ni la dirección de las posiciones angulares, ni la dirección directamente, al menos no nos indica la dirección de la aceleración angular. Solamente es la dirección directamente de la velocidad angular. Y bueno, eso por lo general coincide con la dirección del desplazamiento, pero a ese no le ponemos todavía mucha atención. Bien, entonces tenemos la dirección de la velocidad angular a partir del sentido de giro. Eso necesitamos conocer. Ahora determinamos la magnitud.
tenemos la rapidez, tenemos el radio, podemos encontrarlo, así que nuevamente hacemos este mismo cálculo de hace un rato. Lo lineal es igual a lo angular por el radio. Lo lineal en este caso, al igual que antes, rapidez lineal, rapidez angular, radio, y encontraríamos que, antes de que se me olvide, yo compartí esto, bueno, no importa, partamos de nuevo. Y tendríamos que la velocidad angular, la magnitud al menos, sería de 10 tercios. Es decir, que vectorialmente nuestra velocidad angular en este instante más 10 tercios j. Y listo, tendríamos nuestra primera respuesta. Ahora, para la aceleración angular, ¿qué es lo que debemos considerar? Es un poquito más elaborado, pero justamente parte de conocer la velocidad angular. Entonces, en este caso, lo que necesitamos hacer es, creo que eso sí me faltaba, entre nuestros datos, deberíamos saber si es que es un movimiento acelerado o es un movimiento retardado, de lo cual podemos tenerlo de dos formas, o de algunas formas. Por ejemplo, si tenemos la velocidad completamente definida de forma vectorial, la aceleración completamente definida de forma vectorial, el producto punto ya nos daría si es que es acelerado o retardado. Algunas otras formas, como decirnos la dirección de la aceleración tangencial, la dirección de la velocidad, también ya nos diría si es acelerado o retardado. En este caso, más bien digamos que el ejercicio directamente entre los datos nos decía que era retardado. Esto sigue siendo un dato. Entonces, ¿cómo determinamos la dirección de la aceleración angular? Necesitamos analizar dos cosas, las cuales cambian si es que el movimiento es acelerado o retardado. Cuando tenemos un movimiento acelerado, el incremento de rapidez, lo que va a suceder es que la dirección de la aceleración angular es la misma que la dirección de la velocidad angular. Porque justamente que sea acelerado significa que este está aumentando. ¿Cómo puede ir aumentando este? Si es que cada vez que le sumamos la aceleración, estamos en la misma dirección. Vamos aumentando en la misma dirección. Por lo tanto, la dirección de la aceleración angular es igual a la dirección de la velocidad angular. Recuerden que esto es relativo. Si es que el signo de la velocidad angular es positiva, entonces el signo de la aceleración angular también. Si es que este es negativo, entonces este también. Si solamente conocemos el signo, no significa que conocemos esta relación. Es decir, si es que nosotros sabemos que es acelerado, no podemos decir automáticamente que la aceleración angular es positiva. Eso no va a suceder. Depende de cuál era el signo, cuál era la dirección incluso de la velocidad angular. Esto no podemos hacerlo directamente. Bien, pero en cambio no es el caso de este ejercicio, sino que es por el otro lado. Tenemos un movimiento retardado y lo que tenemos que hacer entonces es lo contrario. Si es que es retardado, significa que la aceleración angular está en contra de la velocidad angular para que cada instante de tiempo, cada intervalo de tiempo, le vaya restando, le vaya disminuyendo su magnitud hasta que llegue a cero. Por lo tanto, la dirección es contraria. En la misma recta, porque todos estos vectores van a ser paralelos, pero la dirección contraria. Listo, entonces en este caso, como incluso ya habíamos determinado esta dirección, como este es retardado, tiene que ir en la dirección contraria. Es decir, que su unitario es menos j. Ahora encontramos su magnitud con la misma relación lineal
es igual a lo angular por el radio. Ahora, en lo lineal, ¿qué es lo que tendríamos? Y esto tienen que tenerlo en mente. No transformamos toda la aceleración. Toda la aceleración no equivale a la aceleración angular. El único que está relacionado con la aceleración angular es solamente la componente tangencial de la aceleración. ¿Por qué? Más o menos porque si nosotros nos fijamos en nuestra circunferencia, y recuerden que estamos analizando la rotación del segundero de un vector que parte desde el centro de esta circunferencia, desde este círculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es la aceleración normal en nuestros movimientos circulares? Siempre van a estar dirigidos hacia el centro de la circunferencia. ¿Cómo le va a afectar este vector perpendicular, este vector aceleración normal, a nuestro vector posición, a nuestro radio vector, dado que son paralelos? Simplemente no le afecta. No le hace nada la aceleración normal a nuestro vector posición. No afecta su movimiento. Es completamente independiente de cuánto es la aceleración normal. En cambio, la aceleración tangencial, ese sí es el que le afecta, este es el que determina qué tan rápido estamos cambiando la rapidez y por lo tanto este es el que determina nuestra aceleración angular, solamente la aceleración tangencial. La aceleración normal no se transforma. Ustedes recuerdan cómo teníamos esta parte de la lámina. Los únicos que manejamos en la transformación son de posiciones y desplazamientos angulares en posiciones y desplazamientos lineales, velocidades en velocidades angulares, pero en la parte de aceleración solo es la tangencial la que se transforma en una aceleración angular. La normal no se transforma y generalmente todavía le seguimos ocupando. Entonces, este es para ambos movimientos, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo nos afecta en este caso? Nosotros conocemos la magnitud de la aceleración total, pero resulta que este no es el que tenemos que utilizar aquí, solamente necesitamos la componente tangencial. Es decir, que de algún lado debemos encontrar cuánto es la componente tangencial. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Nuevamente el triángulo de aceleración. Ya conocemos la magnitud total, así que de algún lado debemos poder sacar la magnitud normal o tangencial. La que está definida es la aceleración normal. Es la que siempre podemos calcular, dado que tengamos suficiente información. Recuerden, la magnitud de la aceleración normal es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Este ocupamos mucho más en los movimientos circulares. Y entonces simplemente reemplazamos. Nuestra rapidez lineal era de 10, quedaría al cuadrado. Y nuestro radio creo que era de 13. Entonces nuestra aceleración normal sería de 100 tercios. Y ahora sí, hacemos el triángulo de la aceleración. Nuevamente voy a hacer un pequeño bosquejo, pero si no quieren dibujarle tampoco es obligatorio. Si es que esta es la aceleración, entonces es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene a los catetos como aceleración normal y aceleración tangencial. En este caso conocemos que la hipotenusa vale 40. Sí, 40. Y acabamos de calcular que la aceleración normal en este instante, dado nuestra rapidez y dado nuestro radio de curvatura, nos salió de 33.33. Por lo tanto, podemos determinar la magnitud de la tangencial. Entonces planteamos Pitágoras, esto al cuadrado debería ser igual al que queremos al cuadrado más el que calculamos hace un rato al cuadrado y tendríamos la magnitud de la aceleración tangencial. Pongamos primero esto al cuadrado
Y de ahí 40 al cuadrado menos esto. Y del resultado la raíz cuadrada. Aparentemente 35.07. Voy a comprobarle rápidamente esto al cuadrado. Más 100 tercios por 100 tercios. Y me da 48. A ver. 40 por 40. Menos tercios por 100 tercios. Y de esto la raíz cuadrada. Más bien es 22.11. Bueno, tenemos entonces la magnitud de la aceleración tangencial. Y yo creo que voy a comenzar a utilizar el Excel en lugar de esta calculadora. Bien, entonces, si ya tenemos esta magnitud, ahora sí reemplazamos aquí arriba. Y deberíamos encontrar la magnitud que buscamos, que era la aceleración angular. Despejándola de aquí nos queda la tangencial sobre el radio, es decir, 22.11 sobre 3. Y tendríamos nuestro resultado. Déjame utilizar esto. 22.11 sobre 3. 737. Listo, entonces tenemos la dirección, tenemos la magnitud y hemos encontrado el vector aceleración angular en este instante. Aquí una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sé que la aceleración normal va en el cateto adyacente y la aceleración tangencial en el cateto opuesto? ¿O eso no importa? En este caso no importaría. Cuando sí hay que tener cuidado de eso es en el movimiento parabólico, porque ahí sí tienen una relación estrecha respecto a la vertical y respecto a la velocidad. Pero en este caso no lo tomamos en cuenta. Ya, listo, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué tienen que recordar? Además de saber utilizar esta expresión de aquí, de lo que lo lineal es igual a lo angular por el radio, tenemos que sabernos que la aceleración angular depende únicamente de la magnitud de la tangencial. Por lo tanto, debemos saber cómo calcular la normal, que es así, hay cómo calcular directamente. La tangencial no hay cómo, no hay una expresión directa, al menos no una que no utilice esto de aquí para calcularla. Y por lo tanto, generalmente tendremos que referirnos al triángulo de la aceleración si es que no tenemos la aceleración tangencial de forma individual. Y de ahí, recordar esto de las direcciones. Si es que es acelerado es porque están en la misma dirección, por eso está aumentando la rapidez. Para que sea retardado, tienen que estar en direcciones contrarias para ir reduciendo la rapidez. Pero siempre, estos dos, como son vectores angulares, al igual que todos los otros angulares, tendrán que estar en la misma recta. En este caso, los dos están en el eje Y, nada más que en direcciones contrarias para tener un movimiento retardado. Si es que el ejercicio en cambio nos hubiera dicho que era acelerado, lo único que hubiera cambiado es este signo. La aceleración hubiera sido de más 737J. ¿Alguna pregunta? Bueno, también voy a hacer un poquito más de énfasis en esto. Recuerden, el signo negativo no implica que sea retardado. Lo que les dice si es acelerado o retardado es la comparación entre ambos. Como en este caso, este es más J y este es menos J, por eso es retardado. Porque si los dos fueran menos J, de todas formas fuera acelerado. Bien, entonces ahora sí vamos a trabajar un poco sobre posiciones angulares y desplazamientos angulares
que creo que sí los vimos levemente en la clase anterior. En este caso vamos a transformar a partir de un gráfico. Entonces, nuestros datos gráficos nos dicen que en el plano XY en el cual vamos a trazar un sistema de referencia arbitrario que justo pase por el centro de este círculo. Porque recuerden, lo que ocupamos es la rotación de los radios vectores y los radios vectores siempre se trazan desde el centro del círculo. Entonces siempre vamos a necesitar este eje adicional en caso de que el eje original esté en alguna otra parte. Voy a llamarle el punto C. Y vamos a analizar dos posiciones. Pongamos una posición por aquí. El radio vector que apunta al punto A. Y una segunda posición por acá. El radio vector que apunta al punto B. En función de esto, nos van a decir que con un sentido de giro antihorario, nos hemos movido desde el punto A hacia el punto B, sin dar más de una vuelta, es decir, desde el punto A hasta pasar por primera vez por el punto B. Porque como podíamos seguirnos dando aquí las vueltas, podríamos pasar una primera vez, luego una segunda vez y seguir pasando por ahí. Solo queremos la primera vez que pasamos por ahí. Y para eso queremos encontrar tres cosas. Posición angular vectorialmente para el punto A, para el punto B y también el desplazamiento angular. Nos faltan datos. Pongamos que en el gráfico también nos decían que este ángulo es de 30 grados, que este ángulo es de 50 grados. Bien, entonces ahí sí. Estos son nuestros datos y esto es lo que nos piden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero comencemos la transformación con los posición angular. ¿Qué es una posición angular? Es un ángulo medido desde cierta referencia previamente acordada. Un ángulo medido de referencia. No es más. Ahora, ¿cómo vamos a colocar estas referencias? Generalmente son arbitrarias, es decir, si ustedes quieren medir las posiciones angulares respecto del eje Y o del X positivo, del X negativo, etcétera, etcétera, deberían poder hacerlo a menos que el ejercicio les plantee un origen establecido. Generalmente, al menos para el plano XY, se maneja igual que cuando hacíamos los ángulos polares. ¿Cuál era nuestra referencia para medir ángulos polares? Era el eje X positivo. Y por lo general aquí se mantiene esa referencia. Entonces, generalmente medimos nuestros ángulos desde el X positivo en el plano XY. En los otros planos ya dependería de ustedes, pero por lo general también en el XZ se sigue midiendo respecto al X positivo. En cambio en el YZ ahí sí es desde donde cada uno considere la mejor opción, a menos que el ejercicio lo plantee. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de la posición angular del punto A? Simplemente queremos saber cuánto es el ángulo que hay desde nuestra referencia previamente acordada, en este caso el eje más X, y nuestro vector. Este es el ángulo que queremos. Esta es la posición angular del punto A. Lo mismo para el otro. Simplemente queremos el ángulo que va desde nuestra referencia hacia ese radio vector. Este sería nuestra posición angular de B. Y para ponerlos vectorialmente, simplemente utilizamos la ley de la mano derecha, dependiendo de cómo hemos partido desde el eje X para formar estos ángulos.
Entonces primero calculamos estas magnitudes. Sabemos que esto es de 90 grados, por lo tanto este es el complemento, es decir, de 60. Acá abajo, en cambio, tenemos un ángulo llano entre estos dos. Por lo tanto, este debería ser de 130. Ya, entonces pongamos nuestros resultados. La posición angular de A, cuya magnitud es simplemente un ángulo, en este caso era de 60. Pero como es un vector, tengo que ponerle su dirección. En este caso, como está solamente en un solo plano, en un plano formado por solamente dos ejes, la recta que contiene los angulares es la que me falta, en este caso es del eje Z. Pero para saber exactamente dentro del eje Z cuál dirección voy a utilizar, utilizo la ley de la mano derecha. Para este barrido de ángulo, estaríamos yendo con un reloj que está en la pared al frente, desde las 3 hasta las 2, más o menos. Nuestro pulgar estaría apuntando hacia atrás y por lo tanto, esto es hacia más Z, más K. En cambio, la posición angular de B, en este caso, considerando este ángulo de 130 grados, sería 130 grados, pero de acuerdo a la ley de la mano derecha, desde el eje X en sentido horario, sería desde las 3 hasta las 7 más o menos. Nuestro pulgar estaría dirigido hacia adelante y por lo tanto tendríamos una dirección menos K. Listo. Ahora el problema es que, bueno, de hecho normalmente aquí lo pongo un poco distinto. Voy a poner 60 grados desde X positivo en sentido antihorario. Y todo esto de aquí, bueno, no importa mucho el desde, pero en sentido antihorario en el XY significaría en más 60K. Este de acá, en cambio, es 130 grados desde el más X en sentido horario y eso sería menos 130 grados K. Esto aquí no es necesario, simplemente era para analizarle con un paso adicional. Ahora, de hecho, si se acuerdan de lo que habíamos visto durante la parte del ángulo polar, es que no importa mucho si es que nosotros utilizamos este ángulo de aquí, el positivo, el azul que he trazado, o también daría exactamente lo mismo que utilicemos desde la misma referencia, desde el X positivo, que utilicemos todo este ángulo de aquí. Tanto el azul como el tomate da exactamente el mismo resultado. Incluso, algo que podríamos hacer es, desde el eje X positivo, darnos varias vueltas antes de llegar a esta posición. Es decir, podríamos ir dando unas 2 vueltas, o bueno, al menos en este caso solo una vuelta, y todo este ángulo. Y de todas formas, el ángulo morado, el ángulo azul, el ángulo tomate, cualquiera de ellos, siempre y cuando estén expresados correctamente de acuerdo a la ley de la mano derecha, todos ellos son equivalentes. Es decir, yo a mis más 60 grados K, tranquilamente puedo ponerle el tomate, que sería 300 grados en dirección hacia adentro, menos K. Menos 300 grados K. Sigue siendo el mismo valor. O podría irle poniendo con varias vueltas en cualquiera de los dos sentidos. Por ejemplo, pongamos una vuelta en sentido positivo. Sería de 60 grados más 360 grados de 420 grados. Sigue siendo el mismo valor. Y lo mismo podemos hacer acá. Ponerle el ángulo positivo, que sería de 230. Sigue siendo la misma posición. O puedo ponerle varias vueltas o al menos una vuelta en sentido positivo o en sentido negativo. En este caso a este le voy a sumar con menos 360. Porque sumarle una vuelta completa no afecta la posición en la que estamos. Entonces, 400, 500,
Bueno, 490 grados hacia adelante. Y listo. Cualquiera de estos tres y un montón más de posibilidades serían equivalentes, igual aquí arriba. Estos tres y un montón de posibilidades más siguen siendo el mismo ángulo. Voy a moverle al morado porque está medio raro, pero dejemos los otros. ¿Hasta ahí alguna pregunta de posiciones angulares, especialmente la transformación de una posición lineal en una posición angular? En cambio, con los desplazamientos angulares ya es un poco distinto, porque aquí tenemos únicamente un posible resultado, no tenemos esta variedad de las posiciones angulares, que no importa cómo mismo le expresen, da lo mismo, es la misma posición en la misma recta, el mismo vector, el mismo radio vector. Pero en cambio, como el desplazamiento angular está relacionado con el movimiento, entonces aquí solamente hay una posibilidad. Entonces, cuando queramos expresar este desplazamiento angular, en este caso, desde A hasta B, hasta la primera vez que pasamos por B, deberemos expresar necesariamente este recorrido de aquí, es decir, partiendo desde el punto A, con este sentido de giro, yo me voy por aquí, por esta trayectoria, voy siguiendo hasta llegar al punto B. Mi trayectoria, mi movimiento, fue de esta forma, bueno, sobre la circunferencia, y estos fueron los puntos por los cuales yo me moví. Y por lo tanto, cuando yo quiera expresar mi desplazamiento angular, tengo que reflejar este movimiento. Entonces, en este caso, la única posibilidad para expresar un desplazamiento angular tendrá que ser este vector morado. Este fue mi desplazamiento angular desde A hasta B, con este sentido de giro. Entonces, en este caso sería de 30 más 50 más 90, con un sentido de giro antihorario, es decir, hacia atrás, hacia más acá. Pongamos de esta forma. Más 50 más 90 más 30 creo que eran. Por acá. 50, 30, 90. 90 más 80, 170 grados. En sentido positivo. Y esta es la única forma en la cual podemos expresar este desplazamiento. O bueno, al menos en grados. Pero ahí ningún otro valor en grados podría tener alguna equivalencia de este desplazamiento angular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos calcular la velocidad con la cual hemos realizado este movimiento, el desplazamiento tiene que reflejar eso, tiene que reflejar tanto el intervalo de tiempo como la velocidad que se utilizó para hacer este movimiento. Y por lo tanto, tiene que tener un solo resultado. De hecho, al menos mientras no haya cambio de dirección en el movimiento, la dirección del desplazamiento angular coincide con la dirección de la velocidad angular. Si es que tuviéramos cambio de dirección, ahí simplemente hay que dividir el movimiento en dos. Justo antes del cambio de dirección, justo después del cambio de dirección. Porque generalmente me van a pedir algo de ese punto de cambio de dirección. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces recuerden que el sentido de giro solamente me sirve para directamente la dirección de la velocidad angular o la dirección del desplazamiento angular, pero no afecta en lo más mínimo a las direcciones de las posiciones angulares. Y en cambio, afecta con un paso adicional a la dirección de la aceleración angular. Entonces, este no es directo para el signo de acá, sino que además de conocer el sentido de giro, deberíamos de alguna forma saber si es retardado o acelerado. Bien, entonces con eso ya hemos manejado nuestra parte inicial de transformaciones.
Lo único que nos faltaría es hacer un poco más de énfasis en esta parte de aquí. Si se dieron cuenta, yo en ningún momento utilicé para estas transformaciones esta relación que habíamos dicho que se aplica universalmente, tanto para posiciones angulares como velocidades angulares, como aceleraciones angulares. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto referente a esto? Pues veámoslo ahorita. Cuando yo aplico esta relación, al estar hablando de un desplazamiento angular, el lineal es igual al angular multiplicado por el radio, esto sí se aplica. Cuando nosotros manejamos un angular, generalmente estamos hablando de un desplazamiento angular, o más bien la magnitud de un desplazamiento angular. Se podría utilizar con posiciones angulares, pero no sería algo que se vea mucho. Más bien, si van a utilizar esto es exclusivamente para el desplazamiento angular. Pero ¿cuál es la cantidad lineal entonces que me van a dar? Es lo que se conoce como el arco. Y normalmente el arco se lo representa de esta forma. Un delta S es el arco. ¿Qué es el arco? Es la porción de circunferencia que ha recorrido la partícula, es decir, está muy relacionado con la distancia recorrida que hemos realizado. Entonces, por ejemplo, si una partícula se traslada a lo largo de esta circunferencia, desde este punto A hasta este punto B, ¿cuál es el desplazamiento angular que ha realizado? Es este ángulo de aquí, con la respectiva dirección. Es decir, por ejemplo, podríamos decir que son unos, esto es casi 90, digamos que son 80 grados en dirección antihoraria en el plano X. Podríamos poner que nuestro desplazamiento angular entonces, desplazamiento angular, es de más 80 grados K. Ahora, si le aplicamos esta transformación a estos más 80 grados K, que es lo que estaríamos obteniendo, la medida sobre la trayectoria de este arco, de esta porción de circunferencia. Si nosotros simplemente cogemos la regla y sobre esta curvatura vamos tomando nuestras medidas. Eso es lo que estaríamos midiendo. Entonces, ¿cuánto saldría en este caso? Aplicamos la relación, que lo lineal es igual a lo angular por el radio. Lo lineal en este caso es, digamos directamente la distancia recorrida. Siempre este arco recorrido va a ser la distancia recorrida cuando no tengamos cambio de dirección. Si es que hay cambio de dirección, tendremos que calcular la distancia recorrida desde el punto inicial hasta el cambio de dirección y luego sumarle la distancia recorrida desde el punto de cambio de dirección hasta el punto final. Siempre que haya un cambio de dirección y querramos algo respecto de los desplazamientos, las distancias recorridas, es preferible hacerlo hasta el punto de cambio de dirección. En este caso, estamos encontrando una distancia recorrida sin cambio de dirección y por lo tanto no es necesario dividirlo en dos. Solamente reemplazamos los valores que ya conocemos y deberíamos obtener una respuesta. Este era, creo que 3 metros. No lo he puesto. Voy a ponerle unos 2 metros. Pongamos por aquí en los datos el valor del radio. Ahora, si es que resolvemos esto directamente, ¿cuál es el inconveniente que vamos a tener? La distancia recorrida. Aparentemente son 160 grados metro. Y esto es un inconveniente porque nosotros lo que estábamos esperando era una medida de distancias. Una distancia recorrida obviamente tendría que estar únicamente en el sistema internacional, menos en metros. Pero nuestra respuesta en este caso nos dio en grados metro. ¿Cuál es el inconveniente? Que los grados no son las unidades del sistema internacional.
Para medir ángulos en el sistema internacional lo que se debe utilizar son los radianes. ¿Por qué los radianes? Porque los radianes lo que expresan es una relación, una magnitud de distancia dividido para una magnitud de distancia. Simplemente es una proporción de distancias. Y por lo tanto, en sí los radianes solamente nos indican que hubo esta relación de distancia sobre distancia, porque en sí no existen, no existe esta unidad, es una unidad adimensional. Entonces, hagamos la transformación a radianes. Pongamos entonces que nuestros 80 grados multiplicado por transformación a grados desde radianes, toca saber que 180 grados son pi radianes. Y listo. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Vamos a simplificar los grados y recordar que los radianes son una unidad adimensional. Esto es equivalente a tener un 1 aquí. Y listo, entonces ahí sí tendremos la distancia recorrida. Ahora, un segundo inconveniente, bueno, no es inconveniente, pero una recomendación en esta parte. Es muy común que cuando se tenga cálculos que involucran pi, normalmente se lleva el pi a la respuesta y por ejemplo en este caso seguramente se lo podría expresar como 80 por 2 sobre 180. Podríamos poner 0.8889 por pi. Sería una forma medio común de utilizar respuestas de este estilo para no tener que reemplazar el valor de pi porque tiene un montón de decimales y es a veces un poco inconveniente. De todas formas, yo les voy a recomendar que más bien siempre resuelvan el valor de pi, no lo traten como una constante que es un símbolo, sino trátenlo como un valor, trátenlo como el valor que representa, que es de 314, etcétera, etcétera. Incluso podrían, la mayoría de las calculadoras existe el símbolo en la calculadora y por lo tanto podrían utilizarlo para sus cálculos. Entonces, en este caso, utilizando el valor de pi, el resultado que tendríamos es de 80 por pi por 2 sobre 180. 2,793 metros. Y listo. Entonces la recomendación de reemplazar el pi nada más es para evitar confusiones porque luego tal vez tienen un resultado de 2,79 por pi metros y en el siguiente cálculo que hacen tal vez se olvidan de llevarle al pi y solo utilizan el 2,79. Entonces para evitar esos inconvenientes, todas las respuestas directamente con el valor reemplazado de pi y ya se evitan esos inconvenientes. Hay algunos ejercicios que están creados para que se hagan en función de pi, por lo tanto, la resolución es entera y un poco más fácil de manejar utilizándolo todo en función de pi, pero más bien de todas formas es preferible para evitar confusiones reemplazarlo durante toda la ejecución del ejercicio. Bueno, alguna pregunta sobre la utilidad de, o cómo utilizar más bien esta expresión al estar lidiando con la transformación de desplazamientos en arcos recorridos. De hecho, esto de aquí hay como calcularlo de más de una forma. Una de ellas es justo la que acabamos de hacer, pero también se puede utilizar una pequeña regla de 3 para encontrar la distancia recorrida en este movimiento. ¿Cómo lo podríamos plantear? Eso sería en función del perímetro total de la circunferencia. Entonces, si se acuerdan, un perímetro de esta figura sería de 2pi por r. Y por lo tanto, podemos utilizar el porcentaje de circunferencia que hemos recorrido basado en el porcentaje total de perímetro que tiene toda la figura. Entonces, más o menos lo haríamos de esta forma. Diríamos que la distancia recorrida es igual
Bueno, más bien aquí planteamos nuestra regla de 3. Queremos saber qué porcentaje del perímetro hemos recorrido, qué tanto representa 80 grados, si es que una vuelta entera, 360 grados, representa el perímetro completo. Entonces, básicamente esto significa que 80 grados sobre 360 grados, esto representa el porcentaje de circunferencia que hemos recorrido. Por lo tanto, solamente lo multiplicamos por el perímetro y ya tendríamos nuestra distancia recorrida. Entonces, en este caso, esto es 2pi por r, es decir, por 2 por pi por radio le pusimos de 2. Y de todas formas da el mismo resultado. Porque de hecho estamos haciendo la misma operación, pero nada más que viéndole de una forma un poquito distinta. 279,3. Listo, entonces de cualquiera de las formas que ustedes se acostumbren a resolverle, a veces es más fácil pensarle como una proporción. O si no, seguir utilizando la expresión que ya utilizamos mucho más abundantemente en las transformaciones de arriba. Ahora, como último inciso a esto de las transformaciones, especialmente a esta parte de los ángulos, los desplazamientos angulares, podríamos rápidamente ver lo que significan los radianes, que supongo que eso revisan en geometría, así que no vamos a hacer mucho énfasis en esto. ¿Qué significa un radián? Un radián es simplemente una unidad que nos permite establecer un ángulo a partir de la proporción entre el arco y el radio. Siempre es relacionando estos dos. Siempre relacionamos el arco sobre la trayectoria, sobre la figura, la circunferencia, con el radio de la misma figura. De tal forma que aunque nosotros aumentemos o disminuyamos el radio, la proporción sigue siendo la misma. Entonces, por ejemplo, un arco de un radián, ¿qué es lo que debería contener? Entonces, si es que, por ejemplo, decimos que esto de aquí mide un radián, desde aquí hasta más o menos acá. Entonces estos son radios. ¿Qué significaría que esto sea un radián? Que este ángulo represente un radián. Significaría que si nosotros cogemos uno de estos radios y lo colocamos sobre la curvatura, justo tendríamos la medida de un radio en este arco. Entonces, eso es lo que representa un radián. Tener un arco que justo es de un radio. Tener dos radianes, entonces, ¿qué significa tener un arco que es 2 radios? Tener 3.14 radianes, ¿qué significa? Tener un segmento de arco que tiene la medida de 3.14 veces el radio, etcétera, etcétera. Entonces, una circunferencia completa, ¿cuántos radios pueden alcanzar? 2pi radios, que es justamente la ecuación del perímetro. Y listo. Entonces, hago una última recomendación al respecto. Las unidades del sistema internacional son los radianes, así que siendo estrictos deberíamos utilizar esa unidad para que todo nos quede directamente en las unidades del sistema internacional.
y así no tener mucho inconveniente con las unidades. Ahora, tenemos dos inconvenientes en esto. El primero es que normalmente no tenemos mucha experiencia con radianes. Si es que yo les digo, por ejemplo, que la posición inicial son 2.5 radianes, si es que ustedes conocen al menos el cuadrante en el que se encuentra esta posición inicial, entonces yo les recomendaría trabajar con radianes. Pero si es que no se ubican en dónde estamos en la circunferencia, entonces ahí sí les recomendaría pasar todo lo que esté en radianes a grados, al menos lo que necesitemos graficar. El inconveniente de esto es que las calculadoras, de hecho, tienen una configuración en la cual les habla de grados, radianes y grados de hexadecimales. Me parece que es así los títulos. Entonces, ¿en qué les afecta esto? Ustedes pueden tranquilamente sumar, multiplicar, dividir en radianes, grados o hexadecimales porque en eso no tiene inferencia las unidades que estén utilizando. Esto solamente afecta las funciones trigonométricas. Entonces, si es que quieren sacar cualquier seno, coseno, tangente o las inversas, en eso es en lo que afecta cómo está configurada su calculadora. Por lo tanto, si sacan el seno de algún valor y está en grados, ese valor que están ingresando aquí deberá estar en grados. Si es que está en radianes, entonces lo mismo. Aquí deberían ingresar el ángulo en radianes y así es el funcionamiento de la calculadora. Yo les recomendaría dejarle a la configuración de la calculadora en lo que sea que utilicen en geometría. Si utilizan grados en geometría, déjenle en grados. Si utilizan radianes en geometría, déjenle siempre en radianes. Y bueno, creo que nunca nadie hemos utilizado esta otra que es dividiendo la circunferencia, creo que en 100 grados. ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, están acostumbrados a trabajar con radianes en geometría y luego vienen a física a trabajar con grados, supongamos, aunque más bien haríamos con radianes, entonces, el hecho de que esté con otro tipo de unidad en las operaciones ya les va a incluir algún inconveniente en la resolución. Entonces, es más fácil transformar en lugar de estarse acordando de siempre transformar, de cambiar las unidades. Entonces, si es que siempre trabajan en radianes, aquí nada más hacen la transformación. O si es que siempre trabajan en grados, igual aquí nada más hacemos la transformación. Y nos evitamos estar modificando esta característica de la calculadora. Entonces, déjenle siempre en uno solo, sepan en cuál está y sepan que tienen que hacer la transformación respectiva para utilizar las funciones trigonométricas. Bien, entonces eso es lo que nos interesa de la parte inicial de los movimientos circulares, hacer las transformaciones. Entonces, una vez que ya sabemos hacer las transformaciones, de hecho el ejercicio ya está resuelto, porque el procedimiento que vamos a tener que seguir es más o menos de este estilo. Tendremos básicamente tres pasos que seguir. El primero es transformar desde cantidades lineales a cantidades angulares. Todas las cantidades de traslación en cantidades de rotación, que es justamente lo que hemos estado viendo ahorita de cómo deberíamos hacerlo. El segundo paso es resolver la cinemática de rotación. Ya vamos a ver unos ejemplos de esto, pero es muy similar a como ya hemos venido resolviendo nuestros ejercicios. Es justamente por eso que estamos haciendo estas transformaciones, para que en la parte de la resolución cinemática sigamos ocupando lo que ya sabemos. Y por último, un tercer paso dentro del procedimiento de este tipo de ejercicios sería regresar a las cantidades lineales. Nuevamente una transformación, pero en sentido inverso. Listo, entonces este es un procedimiento general que vamos a tener que utilizar con este tipo de ejercicios. Obviamente va a depender de cuáles sean los datos que tengamos, porque si es que nos dan todos los datos en angulares, ya no sería necesaria la primera parte. Si es que nos piden únicamente algún resultado de alguna cantidad angular, entonces podría no ser necesaria la tercera parte. Y por lo general más bien es mezclado. Nos dan algunas cantidades angulares, nos dan algunas cantidades lineales.
hay que transformar las que hay que transformar. Igual en la parte de lo que nos piden algunas cosas angulares, algunas cosas lineales. Tendremos que transformar solamente la que nos piden. Pero eso es más o menos un proceso general de qué es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la segunda fase? ¿Qué es lo que pasa con la cinemática? Nosotros vamos a resolver dos tipos de movimientos circulares. Movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué caracteriza el movimiento circular uniforme desde el punto de vista de los vectores angulares, de estos vectores de rotación a los que estamos utilizando ahorita? El movimiento circular uniforme se caracteriza porque la velocidad angular es completamente constante. Y por consiguiente la aceleración angular es nula. Entonces, ¿a quién le recuerda este movimiento? En el movimiento rectilíneo uniforme nosotros teníamos que la velocidad era constante, de hecho es el único movimiento con velocidad lineal constante, y por lo tanto la aceleración lineal era constante y nula, y por lo tanto, ¿cómo resolvíamos este movimiento rectilíneo uniforme? Lo único que necesitábamos era conocer la definición de la velocidad, es decir, velocidad media, que en este caso es constante, es igual al desplazamiento lineal sobre el intervalo de tiempo. Y listo, nada más. Solamente necesitamos aplicar la primera definición que vimos respecto a la velocidad. Y ya tendríamos resuelto cualquier intervalo. Aquí va a suceder lo mismo, son movimientos análogos, entonces, en lugar de utilizar la definición de la velocidad lineal, aquí utilizaríamos la definición de la velocidad angular. ¿Cómo es la definición de la velocidad angular? Es la misma que la lineal, simplemente que vamos reemplazando las cantidades lineales por cantidades angulares. En este caso, reemplazaríamos el desplazamiento lineal con el desplazamiento angular. El intervalo de tiempo sigue estando igual. Y listo. Entonces, cualquier movimiento circular uniforme que nosotros querramos resolver, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar la definición de velocidad desde el punto de vista de cantidades angulares, velocidad angular en lugar de velocidad lineal, desplazamiento angular en lugar de desplazamiento lineal, y listo. Tenemos el mismo tratamiento, el mismo tipo de resolución al cual ya hemos estado acostumbrados. ¿Qué es lo que sucede en el otro movimiento? Exactamente lo mismo. Tenemos un análogo también para el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué es lo que caracteriza este movimiento? Es que la aceleración angular es constante, vectorialmente constante. ¿Qué movimiento se parece a este? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que en este lo que teníamos era que la aceleración lineal, únicamente una aceleración tangencial, era constante. Y por tanto, ¿cómo se resolvía esto? Aquí teníamos la equivalencia de que la velocidad media coincidía con el valor de la velocidad lineal promedio y que la aceleración media, que en este caso era constante, era la definición, desplazamiento, que dijo variación de velocidad sobre intervalo de tiempo. Y ahora vamos a hacer un análogo de esta resolución. Entonces, en lugar de utilizar la equivalencia entre la velocidad media lineal y la velocidad promedio lineal, lo que vamos a hacer es sus equivalentes en angulares, es decir, la velocidad angular media, que sería el desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo, y siempre y cuando la aceleración angular sea constante, va a coincidir con la velocidad angular promedio, es decir, velocidad angular al inicio más la velocidad angular al final del intervalo, dividido para 2. Y de todas formas, la definición de la aceleración angular, que en este caso es constante, igual se mantendría, solamente que aquí es variación de velocidad angular, final menos inicial, sobre el intervalo de tiempo. Es decir, hacemos algo muy similar a lo que hacíamos antes, a lo que ya sabemos resolver, solo que reemplazando nuestras cantidades lineales por cantidades angulares. Y de ahí es una resolución bastante similar. Listo, entonces se supone que ya sabemos resolver la parte cinemática de nuestros movimientos rotacionales. Lo hacemos en función de lo que ya hemos hecho hasta ahora. En cuanto a la tercera fase,
lo que vamos a tener que tener en mente es especialmente centrarnos en la posición angular final. Esto es algo que casi siempre tendremos que encontrar. Porque las direcciones de los demás vectores lineales, la dirección de la velocidad, la dirección de la aceleración, la dirección de la posición, todas estas direcciones de los vectores al final, velocidad lineal final, dirección de la posición final, la dirección de la aceleración final, cualquiera de las componentes, todas estas son una función de este vector de aquí. Así que necesitaremos encontrarlo para poder cumplir con la tercera fase. Pero de ahí la parte de transformación es un poco más geométrica. Tendremos que ir trabajando con los ángulos para poder transformar esta posición final en direcciones de vectores en el plano. Y de ahí la magnitud es exactamente lo mismo que ya hemos visto. La transformación a partir de esta relación de aquí en la mayoría de los casos. Esta relación de aquí. Es muy similar, solo que en la dirección contraria. Bien, entonces justamente hagamos unos ejemplos para ver de qué se trata esto. Vamos a comenzar con un movimiento circular uniforme, en el cual tenemos los siguientes datos. Vamos a decir que la velocidad es de 40i. Vamos a decir que el radio es de 40, 600, de 10 metros. Está un poquito alto, bajémosle a 10 nomás. Y que la magnitud de la aceleración, bueno, así hicimos, y que estamos en el plano XY, en un sentido horario. Creo que con eso debería bastar. El intervalo de tiempo. Y vamos a analizar un movimiento para un intervalo de tiempo de 10 segundos. En función de eso vamos a encontrar la velocidad final. Vectorialmente la velocidad a los 10 segundos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero transformar esto a cantidades angulares. Recuerden, la que nos interesa sobre todo es conocer la posición angular inicial. Y en este caso, la velocidad angular inicial. En caso de que sea un movimiento circular uniformemente variado en lugar de un circular uniforme como es en este caso, además de estos dos quisiéramos encontrar la aceleración angular. Pero en este caso es nula, así que directamente podemos partir de ese dato. ¿Por qué es nula? Porque es una característica de cualquier movimiento circular uniforme. No está cambiando la velocidad angular y por lo tanto la aceleración angular es nula. Bien, entonces comencemos con eso. Hagamos un pequeño bosquejo de nuestro movimiento, es en el plano XY. Vamos a trazar un eje auxiliar con el origen en el centro del círculo. Este sería nuestro plano XY, con centro en el punto C. Y tenemos el sentido de giro ya. Y tenemos que encontrar la posición en la que nos encontramos en este momento para poder comenzar a hacer la transformación de la posición angular. Pero aparentemente no me la dan. No importa, igual hacemos lo mismo que hace un rato. Con el vector velocidad y el sentido de giro, ya conoceríamos en qué lugar nos encontramos. Entonces trazamos un vector que sea 10i metros sobre segundo.
Aquí no puse las unidades. Ya, ahí sí. Trazamos un vector que sea de 10 metros sobre segundo y de ahí buscamos en qué puntos podríamos tener esa velocidad instantánea. Digamos que desde aquí. Y si nos fijamos, solamente van a existir dos puntos en los cuales vamos a poder que este vector sea tangente a la trayectoria. En este caso serían en el punto de más arriba y en el punto de más abajo. Pero no podemos tener los dos como respuesta, solamente uno debería ser el punto inicial. Y en este caso descartamos el otro a partir del sentido de giro. En el plano XY estamos girando en un sentido horario. Sentido horario. Por lo tanto, cuando pasemos por el punto de más abajo, vamos a estar yendo más bien hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha, entonces este no representa el movimiento. Y cuando lleguemos al punto de más arriba, vamos a estar yendo hacia la derecha, así que este sí es nuestra posición inicial. Una vez determinado eso, ahora sí podemos comenzar a hacer las transformaciones. Primero, comencemos con la posición angular inicial. Entonces significaría que nuestro radio vector está apuntando desde el centro hacia este punto sobre la vertical. Y nosotros en el plano XY generalmente medimos nuestras posiciones angulares respecto del eje X positivo. Es decir, que este es el ángulo que estamos buscando. Y con este sentido de giro nos daría como resultado que la posición angular inicial sería de 90 grados en sentido, bueno, esto no importa del sentido de giro, esto está en sentido antihorario, entonces más 90 grados K. O cualquiera de los equivalentes. En este caso voy a dejarle solo este. Después vamos a encontrar la velocidad angular. Entonces igual, necesitamos magnitud de dirección. Magnitud lineal es igual a la magnitud angular por el radio. Eso quiere decir que la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. El radio es de 10 metros. La rapidez lineal son 10 metros sobre segundo, lo cual significa que nuestra rapidez angular es en sistema internacional, radian sobre segundo. La dirección de este vector depende del sentido del giro. En el plano XY estamos yendo en un sentido horario, lo cual significa que estamos yendo hacia adentro, entonces menos K. Listo, tengo mis dos transformaciones y con eso hemos concluido la fase 1. Ahora le voy a poner como título de todas estas operaciones la fase 1. Que no es necesario distinguir, pero por el momento le voy a poner. Ahora vamos a la fase 2, que ya es la resolución cinemática. Y por lo tanto hago igual que siempre, planteo un intervalo y comienzo a ver qué es lo que puedo resolver. De 0 a t, que nomás conocemos, tenemos el intervalo de tiempo, tenemos la velocidad angular que es constante, y con eso ya conocemos todo lo que necesitamos. Es decir, que nuestro desplazamiento angular va a ser igual a nuestra velocidad angular que es constante por el intervalo de tiempo, en este caso menos 10K. Nuevamente en el sistema internacional.
Menos 10k radianes ha sido nuestro desplazamiento. Pero más que el desplazamiento me interesa la posición angular final. Recuerden, ese es el que nos permite hacer las transformaciones en la fase 3. ¿Dónde puse eso? Aquí, en la tercera fase, partimos de la posición angular final y de ahí vamos colocando todos los otros vectores lineales. Entonces, en este caso, de una vez sería bueno abrirle lo que es el desplazamiento angular, que sería la posición angular a los 10 segundos menos la posición angular en el instante inicial. Todo eso debería darme menos 10k. Aquí ya conocemos la posición angular inicial, solo que está en grados. Y por lo tanto aquí yo tengo la opción de transformar todo a grados o transformar todo a radianes. Como es más fácil entender los grados, le voy a dejar en grados y más bien a este transformarle a eso. 10 radianes. 10 radianes por 180 grados, dado que eso equivale a pi radianes por k. Y nos quedaría que entonces nuestro desplazamiento angular ha sido equivalente a 10 por 180 sobre 3.14 a unos 572.96 grados. Lo que significaría que nuestra posición angular a los 10 segundos, o una de nuestras formas para expresar esta posición angular final sería 90 menos esto, menos 482.96. Ahora, este valor de aquí es difícil de graficar, incluso con grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irle restando o sumando las vueltas que sean necesarias para que esta cantidad se encuentre entre 0 y 360 grados de preferencia, o al menos entre menos 360 grados y más 360 grados. Entonces, por ejemplo, le voy a ir sumando de 360 grados en 360 grados. En este caso creo que solo es necesario una suma y ya tendríamos una cantidad aceptable. Menos 122 grados ya sabemos dónde se podría encontrar, pero nada más para que me quede positivo yo le voy a sumar una segunda vez. 237.04. Y estos dos son equivalentes. En este caso no tuvimos que hacerlo mucho, pero recuerden que si le sale algún valor de miles de grados, por ejemplo, lo que hay que ir haciendo es simplemente a cada, irle sumando de 360 en 360 hasta que lleguen a un ángulo que sí puedan manejar. Entonces 240 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Lo voy a graficar por aquí. Esta es mi posición final. Esta es mi posición inicial. Y ahora lo que necesito es, voy a poner todo esto que era de 237 grados. Y lo que me estaban pidiendo era la velocidad final. ¿Cómo es la velocidad final de acuerdo a este gráfico y de acuerdo a la posición final en la que me encuentro? Nuevamente tenemos que recordar, los vectores velocidad son tangentes a la trayectoria y acorde a la dirección de movimiento. Este es el vector que estoy intentando encontrar. Y de hecho ya conocemos la magnitud de este vector. Como tiene una rapidez constante, deberá seguir siendo los mismos 10 metros sobre segundo. Lo único que me falta entonces es encontrar su dirección.
¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, utilizando el ángulo polar. Y lo dejo expresado en polares. Estamos en el plano XY. Sí. Entonces trazaría un eje horizontal que pase por el origen del vector velocidad. Y este es el ángulo que estoy buscando. Pongámosle el ángulo θ. Bien, entonces, ¿cómo podría resolverlo? Hay algunas opciones. Algo que siempre tengo que tener en mente es que el ángulo entre un radio y la tangente en ese punto siempre es 90 grados. Así que lo que necesitaría es encontrar este ángulo de aquí. Y por alternos internos estos dos son iguales, es decir, 180 grados menos 237. Tendría que esta partecita del ángulo son 57 grados. Y por lo tanto esta de aquí también. Y listo, tendríamos entonces que la velocidad a los 10 segundos es la misma magnitud al inicio, 10 metros sobre segundo, pero en este caso le voy a dejar en polares, que sería con un ángulo de más 57 grados. La velocidad lineal a los 10 segundos, 10 metros sobre segundo, con un ángulo de más 53 grados, 57 grados. Y listo. Puedo dejarlo así, aunque igual es más común dejarlo ya en rectangulares, así que 10 por el coseno de esto tendríamos la componente en X, y es por el seno de esto la componente en Y. Esa es una forma de sacarlo, esta es una forma mucho más geométrica, ir sacando nuestros ángulos a partir de la posición angular final, ir planteando los ángulos de nuestro gráfico e ir sacando los que necesitamos. Hay una forma un poquito menos geométrica, pero igual es muy parecida, en la cual lo que nosotros decimos es, una vez que tenemos la posición angular final, a la posición angular final le tenemos que restar 90 grados si es que tenemos un movimiento en sentido horario. Y le tenemos que sumar 90 grados para encontrar la dirección de la velocidad si es que tenemos un sentido de giro antihorario. Entonces, de hecho, se debería comprobar en este caso. Nuestro ángulo de la posición angular final era de 237,04. Si es que le estamos en sentido horario, tendríamos que... No, pues me faltó la respuesta. 57 era solamente esa partecita del ángulo. La respuesta era más 90, 147 grados. Porque el ángulo es el azul. 57 esta partecita. Le sumé los no le sumé los 90. Y en total sería 147. Y ahí sí debería darle entonces la equivalencia. Si a mis 237,04 le resto 90 grados, debería darme la misma respuesta. Y sale un poco más directo, pero obviamente es lo mismo. Listo, entonces hemos llegado a comenzar a resolver nuestros movimientos circulares. Hemos empezado con el uniforme. El uniformemente variado es un poquito más complejo, pero sigue la misma idea. Transformar todo lo lineal en angular, resolver la cinemática rotacional y hacer un poco de suma y resta de ángulos en la parte final para transformar todo a cantidades lineales. ¿Alguna pregunta?
Entonces tenemos un pequeño trabajo para esta clase de hoy, que no tenemos mucho tiempo, pero igual para que puedan comenzar a realizarlo. Es justamente sobre una transformación. En este caso nos dan la velocidad completamente definida en el plano XY, la aceleración completamente definida en el plano XY y el radio. Si es que nosotros tenemos velocidad y aceleración, eso ya es un montón de información, porque ya tendríamos la aceleración tangencial completamente definida, la aceleración normal completamente definida, y el hecho de que es o no acelerado o retardado. Y todo eso necesitamos para poder hacer estas transformaciones. En este caso queremos la velocidad angular y la aceleración angular, que son lo que realmente buscamos, aunque de paso también vamos a poner la aceleración normal, ya que en el proceso la vamos a encontrar. Bien, entonces, si tienen cualquier pregunta, me avisan nomás. Inge, Sí, sí, en el examen yo tengo una pregunta que la respuesta sí está correcta. No sé si le envío a su chat personal. sí, envíenme por favor cualquier inconveniente al chat personal. Yo los voy a ir revisando durante esta semana. Y la próxima vamos a tener algunos horarios para que tengan un tiempito de directamente decirme cualquier inconveniente de las notas, porque ya para la siguiente semana deberían estar ya todo en la plataforma y ya tener listas nuestras notas del primer trimestre. Ok. ¿Listo? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. Ya, de aquí acabamos el bimestre, ¿no es cierto? Entonces como segunda prueba, ¿de aquí en cuánto sería más o menos? Depende de qué nomás queremos abarcar. Normalmente son cada mes más o menos las pruebas, es decir, se supone que uno, dos, tres, posiblemente si tuviera que adivinar diría que la semana del 8 ya debería ser nuestra primera prueba del segundo bimestre. Pero toca ver. Ojalá fuera antes para que igual podamos tomarles más rápido la segunda prueba del segundo bimestre. Igual, los temas tocaría ver en la reunión de cátedra. Supongo que sí han de considerar circular para la primera prueba del segundo bimestre. Ya, Inge, gracias. ¿Listo? A ver, lo que tenemos que hacer aquí es muy similar a los que estábamos haciendo al inicio, solo que, al menos a este de la aceleración angular. Solo que en este caso tenemos datos mucho más explícitos, porque nosotros tenemos la aceleración y la velocidad completamente definidos. ¿De qué nos sirve saber eso? Por ejemplo, voy a poner un par de aceleración y velocidad para ver qué nomás tendríamos. Digamos una velocidad así y una aceleración, digamos así. Entonces, esto ya nos da un montón de información. Primero, si nosotros proyectamos la aceleración sobre la velocidad, lo que obtendríamos sería la aceleración tangencial. Y nosotros necesitamos la magnitud de la aceleración tangencial porque esa la vamos a transformar en una aceleración angular. Al menos la magnitud. ¿Qué más tenemos? Aquí directamente lo que nos falta para completar la aceleración total, una vez que hemos encontrado la tangencial, es la aceleración normal. Y eso también está dentro de las preguntas que nos están pidiendo. Ahora,
Si nosotros tenemos una aceleración normal dirigida de esta forma, ¿qué es lo que significa? Que la curvatura está en esa dirección, que el centro de la circunferencia está en esta dirección. Y por lo tanto, nuestra circunferencia seguramente, en esta parte al menos, es de esta forma. Entonces, entre la aceleración normal y la dirección de la velocidad, nosotros podemos determinar el sentido de giro. En este caso tendríamos un sentido de giro antihorario. Pero eso se ve entre estos dos, la aceleración normal y la velocidad. Y con el sentido de giro ya tendríamos la dirección de la velocidad angular. Y con la dirección de la velocidad angular tendríamos la dirección de la aceleración angular. Porque en este caso tendríamos un movimiento acelerado, entonces tendría que ser la misma dirección. Si tiene un ángulo obtuso, dirección contraria. ¿Qué me está faltando? Y ya, tenemos la magnitud de la rapidez, la magnitud de la velocidad, que es la rapidez. Y con la rapidez y el radio encontraríamos la velocidad angular. Esa es más o menos la idea del ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión? ¿Listo? Bien, entonces en la clase de mañana repasaremos un poco más sobre este tipo de movimiento. Nos centraremos en el circular uniformemente variado, que es un ejercicio un poquito más general, un poquito más extenso. Pero recuerden que más bien la complicación en esto es en la parte de las transformaciones. Las iniciales por lo general no son tan complejas, más está en entender lo que nos está diciendo el ejercicio. Y donde sí es un poquito extraño es las transformaciones de regreso a lo lineal. Pero nuevamente, simplemente son operaciones con ángulos que no deberían ser muy complejas. Bien, entonces que tengan un buen resto de tarde y nos vemos la siguiente clase.